Continuando nuestro tema de enrutamiento, en este video voy a hablarte acerca del algoritmo de estado de enlace, particularmente el algoritmo de Dijkstra para el camino más corto primero. En este ejemplo es un ejemplo de un protocolo basado en estados de enlace, donde los ruteadores empiezan inundándose cada uno de ellos con toda la información acerca de la topología de la red, qué enlaces existen, qué enlaces están arriba y qué enlaces están abajo. Es decir, activos o inactivos. Y de aquí cada enrutador va a calcular su árbol de cobertura, ¿sí? O árbol de camino más corto desde cada uno de ellos hacia todos los demás enrutadores. El algoritmo de Dijkstra, el camino más corto primero, es un ejemplo que es más generalmente llamado un algoritmo de estado de enlace. Y los algoritmos de estado de enlace de los ruteadores empiezan intercambiando todos los estados de los enlaces. En otras palabras, ellos van a aprender la topología de la red, intercambiándose entre ellos los estados de los enlaces a los cuales están conectados cada uno de los rutadores. Así que un rutador va a inundar a cada otro rutador con el estado de los enlaces conectados en ello. Así que cada rutador debe tener un mapa de la topología completo que va a utilizar de manera periódica cuando el estado de los enlaces cambie, y va a tener actualizaciones rápidas. Entonces, de manera específica al algoritmo de Dijkstra vamos a correr el algoritmo de Dijkstra. En otras palabras, una vez que tenemos el mapa de la topología, cada rutador va a correr de manera independiente el algoritmo de Dijkstra del camino más corto primero, y va a ser un algoritmo de estado y este es un algoritmo de estado, ¿sí? Así que al final del día cada rutador encuentra su árbol de cobertura de costo mínimo para alcanzar a cualquier otro rutador. Veamos esto a través de un ejemplo, el algoritmo de Dijkstra en esta topología aquí. Esta topología tiene 8 rutadores conectados por enlace, están anotados con los costos de utilizar estos enlaces, y vamos a ir a través de este ejemplo encontrando el costo mínimo o el árbol de cobertura de costo mínimo para R8 desde cualquier otro rutador. Así que empecemos a dibujar un ejemplo de cómo se vería esto aquí. Ok, vamos a ver ok, ¿cómo se vería un árbol de cobertura? Sería simplemente así, por ejemplo, que este sea de aquí para acá, aquí para acá, para acá, para acá. O puede ser otro diferente, ¿verdad? Simplemente por dibujar alguno. Veamos cómo empieza a funcionar. Entonces empezamos con R8. R8 que está justamente aquí, ¿sí? Y el primer paso, el algoritmo de Dijkstra le va a agregar un rutador que tiene el costo más corto de todos ellos. Entonces va a decir, ok, R8, ¿cuál es el costo más pequeño que tengo yo? Bueno, tengo un 2 al RC, tengo un 1 al R7, tengo un 6 al R5, tengo un 4 al R3. Entonces empieza agregando el costo mínimo primero, por eso se llama el algoritmo de costo mínimo primero. Entonces agregamos R7. Una vez que agregamos R7, ¿sí? Vamos a agregar con un valor de 2, ¿sí? Digamos de los que tengo yo aquí, agrego a 2. Uno que me cuesta 2 sería agregar a R6. Pero también con 2 me cuesta R4. Tengo aquí 1 y 1 son 2. Entonces también agrego a R4 con costo 2. Vean que ahora puedo agregar con costo 4, agrego a R5, que serían 1, 1 y 2, serían 4. Agrego a R5 y también con el costo de R4 agrego a R3, ¿sí? Después, ya que tengo R3, quedaría con un costo 5. Yo tengo aquí, hasta aquí tengo 4, puedo agregar a R2 con un costo 5. ¿Sí? Vean que también lo puedo agregar aquí, pero será un costo 10, por eso no lo pongo asociado con R3, entonces lo pongo asociado con R5, porque es el menor costo. Y finalmente, ¿sí? De aquí, para llegar a R1, ¿sí?
me cuesta simplemente 1 y lo agrego con costo 6, ¿sí? ¿Por qué no exploré R4? ¿Por qué no exploré R6? Porque no es un costo mínimo. De entrada ya lo tengo en mi árbol, ¿sí? Entonces no vale la pena revisarlo. ¿Por qué? Porque este es el costo mínimo con respecto a R8, ¿sí? De tal manera que con respecto a este no puede haber un salto menor, a menos que este, por ejemplo, fuera 0, ¿verdad? Entonces, sí, en este caso sería igual, ¿verdad? Pero como ya lo tenemos, esto generaría un ciclo y no lo pondríamos. Entonces, podemos pensar en esto de manera más sistemática siguiendo esta tabla. Entonces, yo he puesto esta tabla, sí, justamente mostrando cómo se vería, cómo estaremos calculando. Y bueno, empezamos justamente con todos los candidatos que se conectan a R8. Tenemos un conjunto de candidatos, tenemos R3, R5, R7 y R6, ¿sí? Y agregamos R7. ¿Por qué R7? Porque tiene el costo mínimo, ¿verdad? Este es mi camino más corto de los 4 posibles candidatos que tengo aquí. Después yo tengo otro conjunto de candidatos, ¿sí? Tengo ahora R3, tengo R5, ¿sí? Tengo R7 y tengo R4, porque R4 es el único que se conecta ahora aquí. Entonces, de todos estos, yo calculo y tengo aquí 2, tengo 6 y tengo 4. Entonces, bueno, tengo 2, y 6 y 4. De tal manera que yo escojo R6 porque es un número menor y aparte tiene número de saltos menor, ¿sí? Después voy a escoger R4 porque dentro de los que tengo yo aquí es el menor, ¿verdad? Ya me quedaría nada más R3, R5 y R4. ¿Sí? Y así voy a ir avanzando. Por ejemplo, ahora aquí mi candidato sería R3. Después que ya tengo justamente este R3, le voy agregando R1 y demás aquí al conjunto de candidatos, pero voy a seleccionando aquí R2, aquí R1 y finalmente R5, ¿sí? Y este sí es como termina, ¿sí? Entonces yo tengo justamente mi árbol de cobertura. Vean que el que me cuesta más llegar es R6 R5 de manera directa, ¿verdad? Pero yo lo voy a intercambiar justamente por R7, R4 y R5, ¿sí? Por eso lo estoy agregando al final. Sin embargo, hay algunas preguntas de cómo correr el algoritmo de Dijkstra. La primera es, ¿qué tanto me lleva correr el algoritmo? Bueno, esta es una respuesta simple. Al terminar la iteración K, cuando hemos agregado K ruteadores a la gráfica, ¿sí? Si nosotros tenemos N ruteadores, para empezar, siempre nos vamos a terminar después de exactamente N iteraciones. Fácil y sencillo. ¿Qué pasa cuando cambia un costo o cuando los ruteadores fallan o los enlaces fallan? Bueno, simplemente cada vez que esto suceda cambiamos el estado del enlace. En otras palabras, cada vez que un enlace falla, todos los ruteadores se inundan con este estado a todos los ruteadores en la red y ellos corren de nuevo el algoritmo de Dijkstra. Calcular el árbol de cobertura de costo mínimo para cada ruteador y terminan de nuevo. En otras palabras, cada vez que hay un cambio se recalcula desde el inicio, ¿sí? Entonces, aquí no nos tenemos que preocupar que en el caso que las malas noticias viajan lento, pero tenemos qué es lo que sucede en el algoritmo de Bellman-Ford, porque todo es recalculado desde el principio cada vez que existe un cambio. Así que bueno, el algoritmo de Dijkstra, veamos cómo es utilizado en la práctica. El algoritmo de Dijkstra es un ejemplo de un algoritmo de estado de enlace. Eso significa que el estado del enlace es conocido por cada ruteador. En otras palabras, es inundado a través de los ruteadores para asegurarse que todos los ruteadores conocen la topología entera y el estado de los enlaces en la red. Y entonces cada ruteador independientemente calcula el camino más corto, perdón, el árbol de cobertura del camino más corto desde él mismo hacia todos los demás ruteadores en la red. El algoritmo de Dijkstra es la base de OSPF o Open Short
Shortest Path First algoritmo o algoritmo algoritmo el cual abre el camino más corto primero, que es un protocolo ampliamente utilizado en internet y lo vamos a ver en un video más adelante. Existe otra manera de pensar acerca del algoritmo de Dijkstra y esto es lo que quiero decirte a continuación. Eso lo aprendimos del profesor Gene Warland en Berkeley. Es una manera muy interesante de pensarlo. Así que veamos que este ejemplo aquí es un conjunto de routadores interconectados por enlaces y los números rojos representan el costo de cada enlace y voy a representarlos por pelotas de tenis. Los rotadores amarillos y blancos, ¿sí? Y bolas rosas representan la cima y el fondo. Tenemos A y B, y para calcular el árbol de cobertura más corto y conectarlos por medio de cuerdas entre cada pelota, tenemos la longitud de la cuerda equivale al costo mostrado en rojo. Entonces iniciamos justamente con ellos en el suelo y yo los puedo justamente alzar tomando del origen, ¿sí? Y obviamente que en el fondo va a estar el destino, ¿sí? Cuando yo lo alce, justamente el camino más corto, ¿sí? Es el que se va a estar estirando, ¿sí? Es el que se va a ver estirado, los demás van a estar relajados, de tal manera que me va a indicar de manera gráfica, ¿sí? Cuál sería el camino más corto, ¿sí? Véanlo como si yo alzara desde A, lo sostengo con mi mano y voy a dejar caer a B. Estos van a estar oscilando, estos yo los puedo todavía estirar más para acá, de esta manera, pero este va a estar estirado a su longitud máxima, ¿verdad? Y este me va a determinar justamente que este es el camino más corto. Y lo podemos ver, 4, 3 y 2 serían 9, y aquí serían 4, 4, 8 y 2, 10, ¿sí? Aquí serían 4, 4, 8 y 3, 11, ¿verdad? Por lo que este es el camino más corto. Es otra manera de ver este ejercicio.